Ok, entonces vamos a continuar con esta sesión complementaria. Vamos a realizar el ejercicio número 2 y en este caso el encabezado es el siguiente. Determina el desplazamiento del bloque en B si hace jala hacia abajo 4 pies. Bueno, aquí tenemos la configuración del sistema que vamos a estar trabajando. Entonces, de hecho en esta imagen se mira muchísimo mejor. En principio, la forma en la que vamos a atacar este tipo de problemas siempre va a ser la misma. Necesitamos definir un marco de referencia que en este caso me lo va a brindar un eje imaginario que vamos a trazar sobre una posición fija. Vamos a seleccionar esta polea que está en la parte de arriba y a partir de esta posición fija comenzamos a definir la posición relativa de cada masa que se puede movilizar dentro del sistema en función de variables específicas. Entonces, por ejemplo, el caso de esta polea en B. Entonces vamos a definir esta polea con una variable. Esa variable la vamos a conocer como SB. Por otra parte, tenemos esta otra polea de acá y definiríamos su posición relativa respecto a mi eje fijo como SC. Y por último, vamos a definir la posición relativa de esta última polea, que es la que estamos jalando la cantidad que me indica el problema. Entonces, en este caso, vamos a definirla con el nombre de SA y a comenzar a revisar las longitudes constantes de nuestro sistema de polea. Entonces, ese esquema es precisamente el que tenemos acá. Entonces, el problema me dice de que hay que determinar qué cosa. El desplazamiento del bloque en B, el bloque en esta posición. Hay que determinarlo si sabemos que el bloque en A está bajando 4 pies. Entonces, primero hay que definir, como les decía, a partir de un eje fijo, la posición relativa de cada una de las masas que se están movilizando en este problema. Entonces tenemos la posición relativa de la masa en B, la definimos como SB. Tenemos la posición relativa de la masa en C, la definimos nuevamente como SC. Y la posición relativa de la masa en A, que está definida con esta variable SA. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que notar primeramente en este problema? De que la cuerda que integra o que concatena las poleas no es única. O sea, realmente hay dos cuerdas que están configurando mi sistema. Entonces, y lo podemos notar perfectamente. Entonces, por ejemplo, la primera cuerda vemos de que comienza en este extremo. Luego se desliza hacia abajo, pasa por debajo de la polea en B y finaliza en el punto C. Luego tenemos una segunda polea que desciende desde este punto, pasa por debajo de la polea en C, una cuerda, sube, vuelve a bajar, desciende por el punto en A hasta que sube y finaliza en este punto. Independientemente de la forma en la que se vayan a mover cada una de las masas que integran mi sistema, nosotros podemos con, con plena certeza afirmar de que tenemos dos cuerdas cuya longitud no va a cambiar en todo el problema. O sea, independientemente de que una masa suba, baje o se mueva como se le plazca la gana, o como sea, pues, eh, se mueva arriba, hacia abajo, independientemente del movimiento relativo de las masas, la longitud de cada cuerda va a permanecer siempre constante. Es decir, que vamos a tener una longitud total de una primera cuerda, que va a ser esta cuerda roja, y una longitud total para la segunda cuerda, que es la cuerda azul. Y en función de las variables que definen la posición relativa
de cada elemento que integra mi problema o cada elemento que se puede movilizar, nosotros podemos perfectamente determinar las longitudes totales, tanto de la cuerda 1 como de la cuerda 2, y es lo que vamos a proceder a hacer. Primero lo haríamos para la cuerda 1. Entonces, nuevamente analicemos el problema para la cuerda 1. Entonces, la cuerda 1 viene acá y finaliza en C. Entonces, ¿cómo definiríamos en función de las variables con las que estamos trabajando la longitud total en 1? Sería simplemente la longitud de este elemento, de este primer elemento y de este segundo elemento. Porque tal como vimos en el ejemplo número 1, que se supone que ustedes ya lo revisaron si están en este video, entonces, tal como vimos, solo determinar la longitud de las cuerdas implica solamente determinar estas distancias que permanecen, que pueden variar, ¿verdad? Em, y que íbamos a despreciar la cuerda o la longitud de la cuerda en contacto directo con las poleas porque es un valor que permanece constante. Entonces no lo vamos a considerar y solo vamos a considerar para definir la longitud total de cada cuerda aquellas distancias que sí pueden cambiar en función del movimiento de las masas del sistema. Entonces, ¿a cuánto va a ser igual la longitud? En este caso, la longitud 1 es igual a SB. Y a eso yo le tengo que sumar la longitud de la cuerda 2, de la sección de la cuerda 2, de este pedazo de acá. Entonces, ¿a qué va a ser igual ese pedazo? Simplemente hago una resta. O sea, si tengo que la longitud, esta cota de acá es SB y esta cota de acá es SC, pues obviamente la longitud en azul, que es la B, que es la 2, la longitud 2, sería igual a la resta. O sea, simplemente es SB menos SC. Y eso es lo que yo tomo acá y lo sumo. Sería LT1 va a ser igual a SB más la longitud de la sección 2. La sección 2 que es SB menos SC, entonces solo sumo SB menos SC. Y esto me va a dar que LT1 va a ser igual a 2 veces SB menos SC. 2 veces SB menos SC. De tal forma que esa expresión es la que nosotros tenemos condensada en esta parte. LT1 va a ser igual a SB más la resta de SB menos SC y eso nos da la expresión que tenemos acá. LT1, la longitud total 1 va a ser igual a 2 veces SB o S sub B menos S sub C. Y esto lo vamos a definir nosotros con el nombre de ecuación número 1. Ahora tenemos que realizar el mismo proceso, pero para la segunda cuerda. Entonces hay que ver qué es lo que nosotros tenemos en la segunda cuerda. Entonces la segunda cuerda es esta de acá. Entonces desciende desde este punto, baja por la polea C, asciende y vuelve a bajar. Rodea a la polea A, a la polea en el punto A y luego sube. Entonces simplemente tenemos aquí este pedazo, este otro y esto. Tenemos 4 secciones. Entonces, recuerden siempre que mi eje de referencia es este de acá, el eje de la polea superior. Entonces, de tal manera que solo voy a tomar esas distancias. Entonces, aquí bueno, hay que definir siempre el, el eje superior. Y por otra parte tendríamos la primera sección, que va a ser la sección 1, la segunda sección, que es este otro pedazo que está a la par, sección 2, la tercera, que es esta distancia que tenemos acá, específicamente esta distancia. Entonces, esa la vamos a llamar sección número 3. Y por último, la sección número 4, que es esta que está acá. Entonces, si hablamos de la longitud total 2,
longitud total 2 de la segunda cuerda, esta tiene que ser igual ¿a qué cosa? Sería igual a 1 más 2, pero 1 y 2 miden lo mismo, miden SC. Entonces, si sumamos la longitud 1 y la longitud 2, eso nos va a dar obviamente 2 veces SC. Y luego tengo que 3 y 4 también miden lo mismo respecto a mi origen, que es el eje superior de la polea. Entonces, esto me da 2 veces SA. De tal forma que ya tenemos nuestras dos expresiones, tanto para la condición inicial de la cuerda 1 como para la condición inicial de la cuerda número 2. Y es precisamente lo que se hace, aquí abajo. Esto de acá. Posición inicial para la cuerda número 2. Y a eso lo llamamos ecuación número 1 para el análisis de la cuerda 2. Entonces separamos el análisis por cada cuerda. Lo anterior correspondía a la cuerda número 1. Luego tenemos el análisis por aparte para la cuerda número 2. De tal forma que nosotros podemos definir nuestro análisis para la cuerda 1 como se sigue. Si tenemos un pequeño cambio en la posición de los extremos B y C, nosotros podemos definir una posición final. Entonces, en el caso de la posición final, si tenemos un cambio diferencial, bueno, un delta o un movimiento en la polea B, podemos definir que la nueva posición en B sería la posición anterior más un delta. De igual manera, se tiene que hacer lo mismo para C. ¿Cuál sería la posición de C? La nueva posición en C, si se genera un cambio dentro del sistema, un movimiento, entonces sería la anterior más un delta que no sabemos si es positivo o negativo, pero sabemos de que va a existir un movimiento, pues, y ese movimiento se expresa como esta magnitud, como este cambio. Entonces, ahora, cuando ya tenemos definido esto, podemos hacer lo siguiente, podemos reestructurar la expresión anterior. La longitud de la cuerda siempre se va a mantener constante. Entonces, LT1, ¿a qué va a ser igual? Vamos a tomar la ecuación de la posición inicial y simplemente vamos a sustituir las variables, que sería SA y SC. Entonces, si hacemos esa sustitución, ¿qué es lo que tendríamos? Las posiciones finales. Entonces, 2 veces SB, ok, 2 veces SB final. ¿Qué es 2 veces SB final? SB más un delta SB. Y luego, ¿qué es lo que tenemos? Menos SB, menos SC. Entonces, menos SC final. ¿Y qué es SC final? SC más delta SC. Así de fácil. Entonces, si seguimos realizando un poco de álgebra, pues simplemente distribuir el 2 por cada uno de estos componentes de la expresión. Y luego, si queremos revisar cuál va a ser la relación entre los cambios entre el punto C y el punto B, pues simplemente hacemos una resta. O sea, tenemos una ecuación original, que es la que está aquí arriba, y es la que nosotros denotamos como ecuación número 1. Entonces, esta expresión de acá correspondería a la ecuación número 2. Entonces, yo le resto a la ecuación 2 la 1. ¿Y qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener esta expresión. Esta expresión de acá. Entonces, simplemente me queda hacer un despeje y guardar esta expresión que más adelante la voy a reutilizar. Entonces, el 0 va a ser igual a 2 veces delta B menos delta C. Entonces, voy a tomar el delta C, el delta SC que está negativo y va a pasar al otro lado a ser positivo. El 2 que multiplica pasa a dividir. Y mi expresión se reduce a que delta SB va a ser un medio de delta SC. Y mi objetivo final es conocer cuánto se está desplazando el bloque en B. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? El bloque en B se va a desplazar, según la expresión que acabamos de encontrar, la mitad del desplazamiento del bloque
El bloque en B se desplaza a la mitad del desplazamiento del bloque C, tal como nosotros vemos acá en nuestra ecuación. Entonces, si logramos encontrar cuánto se desplaza el bloque en C, solo sustituimos el valor en esta ecuación y ya tenemos resuelto el problema. Y es lo que vamos a hacer a través de la segunda cuerda. Entonces, en el análisis de la segunda cuerda, lo que obtuvimos fue esta primera ecuación y la definimos como ecuación número 1 para la cuerda número 2. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nuevamente, definir una posición final. La posición final en C, ¿a qué va a ser igual? Lo mismo. Va a ser igual a la posición anterior, que es SC, más un delta, que puede ser positivo o negativo. Análogamente, ocurre lo mismo con el punto A. El punto A, la posición final, ¿cuál va a ser? ¿Cuál sería? Sería la anterior, que es la SA, más un delta que va a experimentar producto del movimiento del sistema, que puede ser nuevamente o positivo o negativo. Y eso en función de cómo están configuradas las masas y cómo se va gestando el movimiento, nos vamos a dar cuenta. Entonces, ¿qué hacemos? La ecuación número 1, en la ecuación número 1 vamos a cambiar las variables. En vez de tener la posición inicial, vamos a cambiar a la posición final. Y si lo hacemos, lo único que se va a mantener constante en todo momento, independientemente de los cambios que se vayan manifestando, va a ser la longitud. La longitud total de las cuerdas no está cambiando. Entonces, la expresión anterior decía dos veces SC. Entonces, en vez de SC, vamos a poner el SC final. ¿Y el SC final qué cosa es? Es el SC más el delta SC. Por eso lo colocamos acá. De igual manera, hacemos lo mismo con el SA. Entonces, desarrollamos el álgebra y obtenemos esta última expresión que la vamos a conocer como ecuación número 2. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a restarle a la ecuación 2 la ecuación 1. Vamos a restarle la ecuación 1. De tal manera que la expresión se termina resumiendo en lo siguiente. 0 va a ser igual a 2 veces delta C más 2 veces delta A, delta SA. Por lo tanto, lo que está positivo, que en este caso sería el, el SA, pasa al otro lado a ser negativo. Y me quedo con que el delta SC va a ser el negativo o el delta del SA. Entonces puedo de esta forma hacer mi sustitución. Entonces hay que entender la forma en la que se va a manifestar el movimiento. Entonces se supone que nosotros vamos a tirar de la polea A hacia abajo. Y nuestro sistema de referencia nos indica de que el movimiento que se vaya a gestar hacia abajo es positivo. Por lo tanto, lo que vaya a subir va a ser un movimiento negativo. Y todos los vectores que vayan hacia arriba significa de que van a ser negativos. Los vectores que vayan hacia abajo van a ser positivos, porque esa es la convencionalidad con la que estamos trabajando los signos. Entonces, de tal manera que el, el valor que nosotros obtengamos de la sustitución, que es lo que nos va a estar indicando, ¿ok? Como nos dice el problema que el punto A lo vamos a jalar hacia abajo, entonces significa que el movimiento va a ser positivo y delta SA tiene que ser positivo. Sin embargo, según las ecuaciones, el delta SC es el negativo del SA, es el contrario. Por lo tanto, como da negativo, ¿qué significa? Que el punto C está subiendo. Ahora, el punto C está subiendo y lo que yo necesitaba era encontrar el desplazamiento en C para luego encontrar el desplazamiento en B, porque el objetivo del problema es saber cuánto se va a desplazar la masa en ese punto, cuánto se va a movilizar la masa en B. Entonces, como ya tengo delta C, solamente nos regresamos a esta ecuación que encontramos anteriormente y sustituimos delta C. Sustituimos delta C y nos da ¿qué cosa? La mitad del desplazamiento en C. SB es la mitad del desplazamiento en C. Y como está negativo,
eso nos va a dar esto, nos va a dar dos pies, obviamente. Y como es negativo, significa que B sube. Y pues prácticamente esto sería todo para este problema.